Bien, muy buenas tardes, estimados jóvenes. Vamos a continuar hoy la clase y vamos a lo que veamos hasta hoy día. Vamos a dar el examen el día jueves. O sea que hasta hoy día es nuestro avance para el segundo examen parcial. Fíjense, el examen del día jueves va a ser de dos temas. Disoluciones, que es la parte del sistema líquido, que es lo que más hemos insistido y es lo más importante también. Y esta última parte que es el manejo del equilibrio, que vamos a continuar en lo que resta y hasta el tercer parcial, que va a ser la segunda semana de diciembre, con todo lo que es equilibrio. Hemos empezado con el equilibrio químico y vamos a acabar con el equilibrio ácido-base. O sea, lo que veamos ahora más hasta hoy es el examen para el día jueves. Fíjense, hemos empezado a definir y a trabajar en equilibrio. No es fácil, pero realmente es un buen nivel ya de química. Y hoy vamos a aplicar el equilibrio con cálculos. A ver, muy rápidamente vamos a recordar lo que es el equilibrio y cómo se maneja el equilibrio químico. A ver, hemos quedado en una reacción algebraica, pero hoy vamos a hacer cálculos. A ver, muy rápidamente definamos esa reacción de equilibrio. Hemos dicho que tenemos A más B que da C más D. ¿No? Cada uno tiene sus coeficientes. Hemos quedado que esto es reactivos. Y esto es productos. Y esto es velocidad U. ¿No? Y aquí definimos la velocidad 2. Por lo tanto, esa ecuación o esa reacción está en equilibrio. Ahora dijimos, ¿qué es la velocidad 1? La velocidad 1 es la constante 1 y la velocidad 1 depende de estas dos concentraciones para formar esto. Entonces, la velocidad 1 es la concentración de A elevado a A, la concentración de B elevado a la B sobre el tiempo. Esa es la velocidad 1. Y la velocidad 2 es, fíjense, está con negro, depende de esta concentración y de esta otra. Entonces es igual a la constante 2, la concentración de C, la concentración de D sobre el tiempo. Esta tiene un nombre, velocidad de formación de esto, formación de productos. Esta tiene también otro nombre,
es la velocidad de formación de reactivos, ¿no? Y estas dos velocidades tienen tres posibilidades. Esta sea mayor que esta. Una posibilidad. La segunda posibilidad, que esta sea mayor que esta. Y la tercera posibilidad es que ambas sean iguales. A eso le llamamos equilibrio. O sea que el equilibrio es cuando la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Este es el equilibrio. Ese es el equilibrio, ¿no? Por lo tanto, aquí voy a colocar lo que le corresponde a la velocidad 1. ¿Qué es esto? Concentración de A, concentración de B sobre T. Y aquí voy a colocar lo que le corresponde a la velocidad 2. O sea, constante 2, velocidad de concentración de C, concentración de D sobre T. Y esta es una igualdad, porque las velocidades son las mismas. Y en esta igualdad, esto se anula, porque es el mismo tiempo. El tiempo pasa igual para ambos. O algebraicamente se dice, este tiempo pasa aquí a multiplicar y se anula. O este pasa aquí a multiplicar y se anula. Por lo tanto, aquí no hay más que constantes y concentraciones. Y de todo esto ordenamos constantes en un lado y concentraciones en otro, ¿no? Porque es una igualdad en la que algebraicamente podemos hacer las operaciones que sean necesarias. Por lo tanto, aquí ya tenemos que la constante 1 se queda y la constante 2 pasa a dividir. Y la concentración de A y la concentración de B que está multiplicando pasa aquí a dividir. Por lo tanto, tendríamos concentración de C, concentración de D sobre concentración de A y concentración de B. ¿Listo? ¿Qué he hecho en esta ecuación matemática? He agrupado constantes en un lado y concentraciones en otro. Y constante sobre constante es constante de equilibrio. ¿Ves? Esto se convierte en la constante de equilibrio. Y arriba tenemos C y D. C y D. ¿Qué es? Productos. Concentración de productos sobre concentración de reactivos. O sea, esto es lo importante y a lo que hemos llegado el anterior semana. La constante de equilibrio no es más que concentración de productos sobre concentración de reactivos. Y esto es lo que vamos a hacer cálculos hoy día. Esos cálculos vamos a hacer hoy día.
Bueno, ahora sí, queremos arreglar. Hay bastante ruido. Y les voy a pedir exacto, que apaguen sus micrófonos para que exista más claridad. Ahora sí, ya han apagado, gracias. Ahora sí hay claridad, bastante claridad. Bien, de todas maneras, si una cosa no estuviese clara, me interrumpen, jóvenes, y repetimos de mejor manera. Bueno, ahora sí está claro. Bueno, fíjense, esta es la ley del equilibrio. Es lo que vamos a aplicar en una reacción. Entonces, en vez de poner una reacción de forma algebraica, ahora sí vamos a colocar una reacción cualquiera, ¿no? Una reacción en la que podamos aplicar el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner varios ejemplos. A ver, ¿por qué no hacemos la reacción de equilibrio del agua? Hidrógeno más oxígeno que da agua. Es importante en cualquier reacción de equilibrio indicar la naturaleza de cada componente. Este es gas y este es gas. Primera cosa, es importante, vamos a decir después por qué. Y también es importante igualar la reacción, que tiene que estar en equilibrio de masa. Dos hidrógenos, dos oxígenos, y aquí 4 hidrógenos. ¿Listo? Ahora sí está igualada. La reacción igualada recién se le aplica el equilibrio. Aquí es igual la constante de equilibrio para esta reacción. Aquí está, concentración de productos al cuadrado sobre concentración de reactivos. Hidrógeno al cuadrado por oxígeno a la 1. Listo. Es la constante de equilibrio. Ahora, esta concentración que está en corchetes se puede expresar en molaridad o en normalidad. Pero generalmente para equilibrio se utiliza la molaridad. Utilizamos la molaridad. O sea, es mejor para el equilibrio expresar las concentraciones en molaridad. ¿Y cómo sería la molaridad del agua? Si es un gas, ¿no? Vamos a ver qué relación hay entre el gas y la concentración. Para eso aplicamos ecuación de estado. Pero si fuera esto un líquido, es más directa la concentración, molaridad. ¿Y qué pasa si en los problemas estas concentraciones están en normalidad? Convertimos automáticamente en molaridad, ¿no? O sea, hay una relación de molaridad y normalidad. ¿De qué depende M y N? M es moles, N es equivalentes. Los equivalentes se miden en el número de hidrógenos y los moles en el peso de la molécula, ¿no? Eso digo. Vamos a ver en los problemas. Pero de esta manera se expresa esta ecuación, este equilibrio del agua. Luego vamos a seguir con ejemplos. Veamos otros ejemplos. Y sobre todo, veamos
este otro ejemplo bien clásico. A ver, cloro, gas, más hidrógeno, gas. Esto da este compuesto. Ese compuesto. ¿No? Igualamos. Esto es gas. Esto es gas. Y también esto es gas. Entonces ahí viene una diferencia. Esto, cuando es gas, se llama cloruro de hidrógeno, que es el gas. Cuando este cloruro de hidrógeno se disuelve en agua, este gas en agua, esto se llama ácido clorhídrico, que es líquido. Entonces, por eso les decía, es muy importante saber el estado de los componentes. Este gas, cloruro de hidrógeno, y este ácido clorhídrico. En ambos existe la concentración. ¿Se puede expresar concentración en gases? Sí, hemos hecho problemas de disoluciones. Hemos visto cómo los gases se disuelven en agua. ¿Y de qué depende? De sus moles. Y los moles se expresan en molaridad. Entonces, es posible expresar la constante en gases y en líquidos. Por ejemplo, la constante de equilibrio para esta reacción es concentración de productos al cuadrado sobre la concentración de clorogas y la concentración de hidrógeno gas. Así. Esa es la constante de equilibrio para esta reacción. Luego vamos a hacer los cálculos. ¿Cómo hacemos los cálculos aquí? En concentración, y la operación algebraica nos da la constante de equilibrio. O a veces el problema nos da la constante de equilibrio y hay que hallar la concentración de cada especie. Ambas cosas vamos a hacer en cálculos. ¿Qué pasaría entonces? Y aquí hacemos otro ejemplo. Cuando tenemos, fíjense, cuando tenemos gases o líquidos. No hay problema. Porque, ¿qué es concentración? Cantidad de soluto en un líquido. Y ese soluto puede ser sólido, líquido o gas, pero en sistema líquido. ¿Qué pasa si tenemos aquí un ejemplo? Bien raro. Por ejemplo, carbonato de calcio, que en equilibrio se forma CO2 y óxido de calcio, que se llama cal. Esto es sólido, esto es gas y esto es sólido. Por eso es importante la naturaleza, el estado de los componentes. Y la reacción está igualada. Un calcio, un calcio, un carbón, 3 oxígenos, 2 más 1, 3. Está igualada. ¿Cómo expresamos la constante de equilibrio? La constante de equilibrio solo es válida para líquidos y gases. ¿Qué pasa para sólidos? Para sólidos, la concentración es 1, ¿no? Entonces aquí ponemos, esto es sólido, 1. Esto es sólido, 1.
O sea, no hay concentración en sólidos. Tiene que estar muy claro. ¿Dónde hay concentración? En líquidos y en gases. No hay, pues, cal 0,1 molar. No, no hay eso. Los sólidos no tienen concentración. Solo tienen concentración los gases y los líquidos. Por lo tanto, ¿cómo será la constante de equilibrio aquí? Concentración de productos. Este es un gas bar por 1, porque la concentración del sólido es 1, sobre concentración de reactivos. ¿Cuánto es? 1. Por lo tanto, la constante de equilibrio para esta reacción solo depende de la concentración del gas. Ahí está. Eso hay que tener muy en cuenta. Los sólidos no tienen concentración. Es mejor dicho, tiene 1, que se simplifica, ¿no? O sea que la constante de equilibrio solo depende en esta reacción de la concentración de ese gas. Bueno, aquí están los ejemplos. Ahora sí, con estos ejemplos haremos los cálculos. Ya haremos un cálculo para saber cómo los reactivos van desapareciendo hasta formar productos. Y aquí vamos a demostrar, ¿no? En una reacción, en un proceso real, cómo los reactivos disminuyen, pero no desaparecen. Entonces, cuando alguna vez nos han dicho en el colegio, en el curso prefacultativo, ¿no? Nos han indicado de que, por ejemplo, aquí, todo el hidrógeno y todo el oxígeno se combinan para formar agua, no es tan cierto. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? El hidrógeno y el oxígeno forman agua, sí, pero en ese instante el agua también se descompone. Por lo tanto, no desaparece el hidrógeno ni desaparece el oxígeno. Disminuyen de concentración hasta cantidades tan pequeñas que parecen cero, pero no desaparecen. O sea, cuando se forma el agua, ¿hay hidrógeno? Sí. ¿Hay oxígeno? También. Muy pequeño, pero existe. Y vamos a hacer los cálculos. ¿Cuánto queda en el equilibrio? Aunque sea pequeño, pero queda. Entonces, ¿cuál es la realidad en la química? De que todo el hidrógeno y todo el oxígeno no desaparecen, sino se transforman para formar agua, sí, pero queda algo de hidrógeno y algo de oxígeno que se puede calcular. Y es lo que vamos a hacer ahora. Eso es trabajar con el equilibrio, ¿no? Entonces, al igual que lo que hacemos siempre, sacaremos foto de esto, de estos ejemplos, porque vamos a borrar todo para hacer esos cálculos. ¿Cómo los reactivos van disminuyendo, pero no desaparecen? Y podemos hacer los cálculos. Bueno, sacamos foto de esto y borramos para hacer un problema. La mejor manera de explicar esto, igual que disoluciones, es haciendo un ejercicio, haciendo un problema. Saco foto de esto y hacemos el cálculo. Bien, les mando esta foto de ejemplos y empezamos a hacer los cálculos. Bien, ya está aquí.
Bien, ya está en el WhatsApp. Entonces, ahora sí, empecemos a hacer el ejemplo. Aquí vamos a plantear, como siempre, el problema. Listo. A ver, vamos a hacer un problema de la siguiente manera. Vamos a trabajar con gases, ¿no? Y lo más clásico es trabajar con este ejemplo que hemos hecho hace un ratito, ¿no? Como vamos a trabajar con gases, pues ustedes saben que los gases están en sistema cerrado. Entonces, fíjense, ahí está. Ahí está. Es un recipiente que tiene un volumen de 10 litros, ¿no? Este volumen lo podemos poner la cantidad que quisiéramos, en litros, en metros cúbicos, como quiera. Pero aquí, dentro de este recipiente cerrado, ¿no? De 10 litros, se introducen, vamos a introducir dos componentes. Vamos a introducir cloro e hidrógeno, ¿no? Dos gases. Por lo tanto, aquí van a haber moléculas de cloro y moléculas de hidrógeno. ¿Cuánto hay que ver? Se puede introducir en masa, 2 gramos, 5 gramos, 10 gramos, lo que sea en peso. También se puede introducir en moles. Como estamos hablando de gases, es mejor introducir en moles. Y para que el cálculo sea más entendible y un poco más fácil, después se puede complicar más, pero se complica por la matemática, no por la química. Entonces empecemos matemáticamente con temas más simples. Introduzcamos los mismos moles de cada gas. O sea, 4 moles de hidrógeno y también 4 moles de cloro. ¿Qué diría el problema? En un recipiente de 10 litros se introducen 4 moles tanto de hidrógeno como de cloro. ¿Listo? Y se calienta. Fíjense. Se calienta. Aumentamos la temperatura. Cuando se aumenta la temperatura, el recipiente sigue igual, siguen los 10 litros, pero aquí se produce una reacción de equilibrio. O sea, aquí le vamos a poner la reacción. El cloro con el hidrógeno se produce cloruro de hidrógeno a la temperatura, y podemos ponerle aquí un dato, a la temperatura de, por decir, estamos inventándonos 200 grados centígrados. A temperaturas muy altas se produce cloruro de hidrógeno. Esta es la reacción que siempre les damos junto con el problema. Pero es una reacción de equilibrio, ¿no? Es una reacción de equilibrio. Quiere decir que no va a desaparecer todo el cloro ni todo el hidrógeno. Y vamos a hacer cálculos, ¿no? Se produce
cloruro de hidrógeno. Entonces la pregunta es, y aquí hacemos el dibujo. Aquí sigue habiendo cloro, sigue habiendo hidrógeno y aparece el cloruro de hidrógeno. Fíjense, 3 especies, en cambio aquí hay solo 2. El volumen es el mismo, ¿no? El volumen es el mismo. La temperatura es más o menos 200 grados centígrados, hemos dicho, ¿no? A esto le llamamos condición inicial y a esto condición final, ¿no? Esto es lo inicial y esto es lo final. Lo final se llama equilibrio. Entonces, ¿cuál es la pregunta del problema? Fíjense, calcular la concentración, aquí podemos poner como rojo, calcular la concentración de cada gas en el equilibrio. Si la constante es igual a, pongámosle un número exacto, si la constante es 50, digamos. Listo. Ya está. Ese es el problema típico de equilibrio. Entonces, en el equilibrio, ¿no?, se puede resolver este problema de varias maneras. Fíjense que nadie les va a enseñar a resolver problemas, pero sí todos les vamos a enseñar técnicas para que ustedes adecuen una manera, una forma de resolver el problema. Una buena manera de resolver problemas en equilibrio es hacer 3 preguntas. ¿Cuánto hay en el inicio? Aquí está. Aquí podemos notar lo que había. Después, lo que reacciona. Lo que reacciona. Y finalmente, el equilibrio. Lo que queda. Esas 3 preguntas hay que hacerse. Y esto es lo importante, el equilibrio. Entonces, vayamos llenando cada especie. Fíjense, ya no es como en estequiometría. Esto produce esto y hacíamos los cálculos. No. Tenemos que calcular cuánto había, cuánto reacciona y cuánto queda en el equilibrio de cada especie. ¿Cuánto es lo que había? Esto lo que había puedo hacer de 3 maneras. Puedo hacer en función solo de moles. Entonces, ¿cuántos moles hay de cloro? 4. ¿Cuántos moles hay de hidrógeno? También 4. ¿Cuántos moles hay de cloro de hidrógeno? 0. No hay al inicio. ¿Dónde aparece esto? Al final. Fíjense el análisis. Entonces, puedo hacer un cálculo, un balance de estrictamente moles. Pero esa es una posibilidad. La otra posibilidad es hacer un balance
de concentraciones. ¿Qué es concentración? Recordemos acá. Concentración molar. Hemos dicho que siempre vamos a hacer en moles. ¿Qué es concentración molar? Moles sobre litro. Eso es concentración molar. O sea que los moles los dividimos por litro. Y ahí tengo la concentración de esa especie molar. ¿Qué quiere decir? Los 4 moles divido entre 10 y me da 0,4 molar. Entonces puedo hacer mi balance también en concentración. Y finalmente, tercera opción, puedo hacer el balance en presiones. La presión de cloro, la presión de hidrógeno y la presión de cloruro de hidrógeno, porque los tres son gases. ¿Y cómo calculo la presión? La ecuación de estado, porque tengo los moles, tengo el volumen y puedo hallar la presión con la ecuación de estado. Fíjense, 3 posibilidades hay. De las 3 posibilidades, tengo que escoger la que me convenga en los cálculos. ¿Y cuál es la que me conviene en los cálculos? Dependiendo de la constante de... Si tengo la constante de equilibrio, entonces, ¿qué es constante de equilibrio? Concentración de productos entre concentración de reactivos. Y si tengo este dato, me conviene hacer el balance en concentraciones, porque la constante de equilibrio es concentración de productos entre concentración de reactivos. Entonces, haré el balance en concentraciones. Entonces, ¿cuánto hay de cloro? 4 entre 10. 0,4 molar. ¿Cuánto hay de hidrógeno? Igual. 4 entre 10. 0,4 molar. ¿Cuánto de esto? 0. No hay cloruro de hidrógeno. No hay. Eso aparece después. Bueno, esto se saca del problema. Lo que reacciona, ¿de dónde saco? No sé, en el problema no me dicen cuánto reacciona. Hay problemas en los que dicen, por ejemplo, reacciona la mitad de cloro. ¿La mitad de qué? La mitad de esto. Entonces, si me dicen ese problema, si me dicen eso en el problema, reacciona la mitad, entonces, ¿cuánto reacciona? 0,2. ¿Y cuánto queda? 0,4 menos 0,2, 0,2. Es la mitad. Entonces, ahí el cálculo es inmediato. Pero en este problema, ¿cuánto reacciona? No conozco. Entonces voy a decir, ¿cuánto reacciona X? X. ¿Listo? No sé, X. ¿Cuánto reacciona de hidrógeno? También X. Pero fíjense, en moles. Aquí hay un mol, aquí hay un mol y aquí hay 2 moles, porque hay que igualar esto. Entonces, esta reacción depende de la ecuación, de la ecuación estequiométrica. Entonces, 1 produce el doble, 1 produce 1. Entonces, ¿cuánto reacciona? X. Aquí también X, pero aquí 2X. X, 2X. Esto sale de la ecuación. ¿Y cuánto queda? Lo que había menos esto. Esto menos esto. Esto menos esto. O sea, 0,4 menos X. 0,4 menos X. Y 2X. Esto es lo más importante. Eso es lo más importante. Esto es
lo que tengo al final y en el equilibrio. O sea, haciendo ya con verde. ¿Cuánto había de esto? 0,4. ¿Cuánto había de esto? 0,4. ¿Y cuánto hay aquí en el equilibrio? Este es lo inicial que está acá. Lo que reacciona no lo vemos, pero este es el equilibrio. En el equilibrio, ¿cuánto hay de esto? 0,4 menos x. ¿Cuánto hay de esto? 0,4 menos x. ¿Cuánto hay de esto? 2x. Esto, ya está. O sea, estos son las concentraciones del equilibrio. Entonces, el equilibrio aquí tengo que aplicar. No puedo aplicar equilibrio aquí porque no hay equilibrio. Aquí tampoco está en formación. El equilibrio está acá. Entonces, aquí aplico constante de equilibrio. Aquí es igual a la concentración de productos sobre concentración de reactivo y concentración del otro reactivo. ¿Listo? Ya está. Ya aplicado la constante de equilibrio en el equilibrio. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ponerle datos. Está. ¿Cuánto es la constante de equilibrio? 50. Igual. ¿Cuánto es la concentración de esto? 2x al cuadrado. ¿Cuánto es la concentración de este? 0,4 menos x. ¿Cuánto es la concentración de hidrógeno? 0,4 menos x. Listo. Ya está. Entonces, fíjense. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Calcular algebraicamente el valor de x. Listo. Ahí está. Ya está resuelto el problema. Si conozco el valor de x, reemplazo acá y respondo a mis preguntas. ¿Por qué dice la pregunta? Calcular la concentración de cada gas en el equilibrio. ¿Cuánto es la concentración esta? 2x. ¿Cuánto es la concentración de este? Es este, etc. Entonces, ahora tengo que resolver esta ecuación. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Eso, aquí acaba la química y empieza el álgebra. 50 igual 2x al cuadrado sobre 0,4 menos x por 0,4 menos x al cuadrado. Esto. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Sacando la raíz. Raíz de 50, raíz de esto. Esto se simplifica con esto. La raíz de 50, ¿cuánto es? 7. 7 por 7 es 49, pero la raíz es 7 y algo. Podemos calcular. La raíz de 50 es 7. .707. Esto es 707. Es igual. Aquí tengo 2x sobre 0,4 menos x. Listo. Ahora ya es ecuación de primer grado. 7,07
que multiplica 0.4 menos x igual a 2x. ¿Listo? Entonces ya es resolver esta ecuación, ¿no? (7.07) por 0.4, 2.8, 2.8 menos 7.07x igual 14.14x. ¿Listo? ¿Sí? De ahí el valor de x es a ver, ¿cuánto saldría esto? 14 más 721. Cero punto tres. ¿Listo? Ahí está el valor de x. Ahora, conociendo el valor de x, ahora ustedes calculen cuánto es la concentración esta, cuánto es esto y cuánto es esto. A ver, esta es la última parte. Y ahí tenemos la respuesta total. A ver, en base a esto, calcule la concentración de cloro, la concentración de hidrógeno, que va a ser la misma, y la concentración de cloro de hidrógeno. A ver, vamos, un cálculo, después sacamos foto de esto y vamos a ver otro problema. Licenciado,
Bien, empezamos. Aquí, la concentración de cloro, 0,4 menos 0,13. ¿Verdad? Licenciado, ¿Qué? Licenciado, A ver, X. A ver, este cálculo está mal. A ver, sí, licenciado, sale 0,31. 0,31. Ya. ¿Puede mover tal vez la cámara, Lice, por favor? Ya. ¿Está bien? Licenciado, Ya. al parecer ha tenido un error en la ecuación algebraica. A ver. ¿Podría fijarse, por favor? Al multiplicar 7.07 por 0.4, entre... Lo ha multiplicado... Sí, bueno, en donde está borrando es donde ha tenido el error, Ya. licenciado. A ver. Haremos de nuevo. ¿Ya? A ver. Está bien, ¿verdad? Ya. Entonces multipliqué 7.07 por 0,4. Esto sería 2,8 menos 7.07x igual 2x. Estamos, ¿no? Sí, ahora sí va a salir, licenciado. En el anterior ecuación donde ha borrado usted, ha multiplicado el 7.07 igual al otro extremo de la ecuación. Es Ya. por eso que había diferencia. Entonces aquí ya sería esto con signo. Sería 9.07 Sí, x. ¿A ver? Y x, ya. Sí, tienes razón. X es 2,8 dividido entre 9.07. Ahí, correcto. 0,30. Bueno, 0,38. Bueno, 31, digamos. Ya. Este es el valor de x. Entonces, ahora hay que hacer el cálculo, ¿no? 0,4 menos x. Entonces aquí sale 0,09. Perfecto. Molar. Esa es la concentración de cloro. ¿Cuánto es la concentración de hidrógeno? No, igual, lo mismo. Este es porque es igual, hemos partido del mismo 0,09 molar. En cambio, de esto es el doble, 0,62. A esto quería llegar. Fíjense lo que está con negro. ¿Cuánto había? Ahora sí, haremos el análisis. ¿Cuánto había de cloro? 0,4. ¿Cuánto queda? 0,09. Una cantidad pequeña, pero queda. ¿Cuánto había de esto? Lo mismo. Queda bien, muy poco. ¿Y cuánto había de esto? 0. Pero aparece 0,62. Este es el equilibrio. Este es lo real en la química. No desaparecen las especies, simplemente se bajan hasta cantidades pequeñas, pero siempre queda algo. ¿Por qué queda algo? Porque algo de este reactivo también se descompone con una velocidad que le llaman 2. Siempre va a haber esto.
siempre también va a haber esto. No va a desaparecer, pero va a bajar mucho. Y esta es la prueba. Fíjense cómo este cálculo ya es de buen nivel en química, ¿no? Y es real. O sea, fíjense, hemos calculado la concentración de cada especie. ¿Y de qué depende esta concentración? Depende de este cálculo que hemos hecho y sobre todo depende de aplicar la constante de equilibrio. Ahora, ¿en qué consisten los demás problemas? Este es un problema modelo, base, en que aquí les hemos dado la constante. A veces nos piden calcular más bien la constante, ¿no? ¿En función de qué? De las concentraciones. ¿Y cómo calculamos las concentraciones? Dependiendo de los moles. Y si es gas, fíjense, si es un gas, como en este caso, tengo los moles, tengo el volumen, tengo la temperatura y puedo hallar fácilmente la presión. Entonces también puedo hacer cálculos con la presión, ¿no? Y a veces en los problemas dan las presiones, pero no dan los moles, pero puedo calcular con la ecuación de estado. En esto consiste el equilibrio químico, ¿no? Quedaremos en esto, hasta acá. Luego vamos a hacer, después del examen, vamos a hacer cálculos un poco más complicados para terminar lo que es equilibrio químico y vamos a hacer el equilibrio ácido-base, donde se va a aplicar la calidad de los líquidos, pH, porque en función de esta ecuación vamos a trabajar con el agua exclusivamente y ahí vamos a tener un equilibrio ácido-base, de la misma manera, pero aplicado solo a ácidos y a bases. Y con esto acabaríamos el programa de química de la materia, de química 100. Entonces, hasta esto es el examen para el día jueves, donde les puedo adelantar de que obviamente va a haber más carga, más cálculo, más problemas de la parte de disoluciones, ¿no? De la parte de concentraciones, porque esto es lo fuerte. Si no supiéramos manejar bien las concentraciones, entonces no vamos a poder hacer cálculos en equilibrio. El equilibrio se basa en las concentraciones. ¿Hay preguntas, jóvenes? Licenciado, ¿En qué horario buenas se va a noches. dar? Dígame. Dígame. Buenas noches, licenciado. Sí, Disculpe, adelante. la anterior clase no he podido entrar. Quería saber si ha subido las notas del primer parcial. Sí, ya las estoy entregando. Me faltan algunos que voy a mandar en el transcurso de ahora hasta esta noche. Ya van a recibir en sus correos. Ya, la mayor parte ya se ha mandado. Están los exámenes corregidos en sus correos. Es que, ¿saben qué? No tengo los correos de todos. O sea, por eso estamos aclarando en este otro examen. Voy a pedirles de que pongan en cada hoja su nombre, su carnet y su correo para que no tengamos confusiones. En otras materias superiores, cada uno tiene su correo propio con su nombre, pero he encontrado correos de toda forma que me es difícil identificar. Por eso estamos tardando. Pero están ya corregidos y vamos a mandarles en el transcurso de la noche. ¿Está bien? Gracias, licenciado. Muy bien, jóvenes. Licenciado, Nos vemos. disculpe, una consulta. Licenciado, Ya. ¿El examen se va a hacer en horario de le clase? quería- Sí. El día jueves. licenciado, Jueves a esta hora. Ahí está De la bien, gracias, misma manera. licenciado, Primero. ¿Está bien? licenciado, Sí. ¿me escucha, licenciado? Sí. Yo quería hacer una sugerencia. A ver. Creo que
Sí, estamos un poquito muy pronto al examen. No sé si nos Ya, podría dar hasta el día martes, porque tampoco pasamos regularmente con el auxiliar. ya, Entonces, yo personalmente estoy practicando por mi cuenta, ¿no? ya, Entonces, ya, ya. tengo Pero hay un una poquito cosa, más de jóvenes. tiempo A y ver, el martes podemos este es realizar. prácticamente un autoaprendizaje. Lo que estamos haciendo es una orientación. Hacemos lo que se pueda para que sea comprensible, pero prácticamente ustedes tienen que dedicarle esto. Por eso les mandamos videos, ejercicios, para que trabajen y lo hagan solos. Si no damos el examen esta semana, damos la siguiente, ya estamos casi en el otro mes, ya estamos acabando diciembre y acabando el semestre. Yo les propongo más de una cosa, hagan un esfuerzo de trabajar, de prepararse para el jueves daremos el examen, y si no les va bien por algún motivo, hay el examen de recuperación en una semana más. Se puede recuperar o el primero o este que va a dar, ¿no? Estamos viendo la posibilidad de que cuándo vamos a dar el tercero. Lo vamos a estudiar bien y vamos a ver cómo nos resolvemos ese problema. Pero que este examen se recupera es verdad, el anterior y este. Entonces, si no han logrado o no lograran dar un buen examen, entonces hay que recuperar en la siguiente semana. Vamos a fijar un examen para que ustedes puedan recuperar o el primero o el segundo. Pero hagan esfuerzos, jóvenes. Este jueves tienen 2 días. En 2 días se puede mejorar algunas cosas, ¿no? Les he pasado, en la página web están las lecciones, están los papers, y hay muy buenos papers en la página web. ¿Está Lice, bien? buenas noches. Sí. Buenas noches. Eh, Disculpe una Eh, consulta. ¿A qué hora va a ser el examen, perdón? A la misma hora. La misma hora. Ah, ya está bien, gracias, Lice. A la misma hora. O sea, exactamente, en vez de pasar clases, damos exámenes. ¿Está bien? Bien, nos vemos, jóvenes, el día jueves. Sean Dicen una puntuales. pregunta. Sí. Disculpe, ¿no habría la posibilidad de pasarnos el solucionario del primer examen? Es lo que no quiero. ¿Saben qué? Háganlo de nuevo. Ustedes solos en la casa. Es la manera de aprender. Y si tienen algunas dudas, pásenme las dudas. O sea, es fácil que yo les pase el solucionario y ustedes hacen por comparación, pero ahí no aprenden. Háganlo de nuevo, el examen ustedes, con calma en la casa. Y si tienen dudas, pásenme las dudas al WhatsApp particular o al WhatsApp o a la página web y les respondemos. Pero hagan el esfuerzo ustedes de resolver el examen. Si no, no tiene mucho sentido que les pase el solucionario y ustedes hagan por comparación. La idea es aprender y se aprende corrigiendo errores. Si no, me es fácil pues pasarles el examen y pero ahí no hay esfuerzo. Háganlo. Y si tienen, a pesar de eso, siguen las dudas, entonces consultamos, pues, y les puedo pasar pautas para que ustedes resuelvan el examen. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos el día jueves. ¿Está bien?